¿Cómo están todos? Aquí estamos en esta cuarentena interminable que recién comienza, gracias a este bicho, este coronavirus chino, que parece que no tiene una raigambre natural. Quiero decir con esto que a medida que pasan las semanas y cada vez se investiga un poco más el COVID-19, uno llega a las conclusiones básicas de que este no es un virus natural. Aquí no podemos hablar de que la naturaleza ha creado esto de manera tan perfecta que el bicho está como diseñado para asesinar. Repito, diseñado para asesinar, porque no hay manera de escapar de él de manera directa y tampoco se puede escapar de este virus de manera indirecta. El virus asesina, pero aparte de asesinar, no da lugar a una curación rápida y efectiva. Estamos en presencia, opino yo, de un virus militar. Un virus ensamblado a partir de otros virus que logran el objetivo de asesinar. Un diseño que se va perfeccionando con las décadas. Hay suficiente tecnología, sabemos que los países que invierten mucho en tecnología militar disponen de laboratorios para crear estas armas. También sabemos que estas armas, en versiones más primitivas, fueron utilizadas desde hace siglos. Sabemos que las bestias hunas, las bestias que venían de Asia a atacar al Imperio Romano, atacaban siglos atrás a las ciudades, arrojándoles con catapultas cadáveres de enfermos de peste. Amenazaban a las ciudades sitiadas del Imperio Romano con arrojarles cadáveres de enfermos de enfermedades infecciosas. Esto hacía que las ciudades romanas de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media le pagaran a Atila, le pagaran a los hunos, le pagaran a estas bestias de origen chino, de origen asiático, para que no les arrojaran catapultazos con enfermos infecciosos. Sabemos que esto sucedía, está comprobado en la historia. En Medio Oriente fue un arma muy empleada, la de aterrorizar a las poblaciones con infestarlas con alguna clase de peste. Esto está comprobado, está en los libros de historia, se sabe que sucedía. Y sabiendo que en la actualidad la mentalidad de muchos de los dictadores es la misma en calidad intelectual y en calidad moral que la de Atila o Gengis Khan o Calígula o Nerón, no quedan dudas de que es muy posible, o por lo menos es mi creencia, de que el virus, el COVID-19, es un arma militar, un arma diseñada para producir daños, para aterrorizar, para destruir economías. Esto queda clarísimo. La historia se repite. La historia se repite cuando los individuos se repiten. ¿En qué sentido? Si uno analiza el comportamiento de los dictadores actuales, de las dictaduras actuales, se da cuenta que es la misma mentalidad de las dictaduras de hace 5 siglos o 6 siglos, o 10 siglos. Cuando uno lee historia
historia antigua, historia medieval, y sigue la genealogía de los dictadores, ya sea en Occidente o en Oriente, ve que hay paralelismos entre estos dictadores antiguos, estos dictadores medievales, y los dictadores de hoy. ¿Cuál sería la necesidad de crear un virus de estas condiciones letales, de un virus diseñado para asesinar? Si seguimos la hipótesis de que este virus fue creado de manera artificial, y si seguimos la hipótesis de que fue creado por los chinos, no por el pueblo, sino por la dictadura china, vamos a hablar con más propiedad, porque el pueblo chino es como cualquier otro pueblo, es un pueblo trabajador, un pueblo sano, un pueblo que desea vivir normalmente e integrarse al resto de la humanidad. Entonces vamos a hablar no genéricamente, que nos lleva a un diálogo que puede pecar de persecutorio contra una raza, contra un país, sino vamos a enfocarnos entonces con mejores palabras, con mejores adjetivos, en la dictadura china. Entonces, si el virus, el COVID-19, fue creado por la dictadura china, ¿cuál es la función? Es la misma función que utilizaban los bárbaros cuando atacaban el Imperio Romano, como antes comenté. Es decir, aterrorizar al enemigo para que el enemigo viva de rodillas, para que el enemigo firme una paz conveniente para el bárbaro. Atila el Uno, es el caso que me parece muy similar al que podría ser el caso del dictador chino, Xi Jinping. Una persona deformada mentalmente, una persona humana en apariencia, pero que era equivalente a lo que es Adolfo Hitler, equivalente a lo que es cualquier criminal que llega al poder. Si el virus fue creado por la dictadura china, con la firma del presidente chino actual, fue creado con fines bélicos, fue creado para destruir en parte quizás a la propia población china. Sabemos que en China hay un excedente de población impresionante, así que destruir a unas decenas o cientos de millones solo se puede lograr efectivamente y lavándose las manos ante la humanidad a través de una enfermedad infecciosa de estas características, justamente de estas características bestiales. Pero a la vez, el virus, si seguimos esta hipótesis de que hay una mente perversa, una mente degenerada en China que gobierna y decidió firmar por la creación de este virus, entonces lo más terrorífico todavía es que esto puede ser una fase avanzada antes de una invasión, antes de una invasión imperialista de la extrema derecha china. China está preparada para una guerra nuclear, está preparada para guerras bacteriológicas. Y si llegan mentalidades perversas y depravadas al poder, es de esperar que suceda lo mismo que ha sucedido con Adolfo Hitler o lo que sucedía con Atila, o Gengis Khan, o cualquiera de estos criminales a los que pupulan la historia de la humanidad desde que hay historia escrita. Si el virus fue creado con la firma, con la autorización escrita de
la bestia china, resulta que sería entonces una fase avanzada antes de una guerra clásica, entre comillas. Porque este virus, en menos de un año, va a destruir todas las economías de Occidente, como lo está haciendo ahora. Hay decenas de millones de desempleados que se suman a los que ya estaban desempleados antes de esta pandemia. La crisis económica es terrible. No pasan más aviones, las empresas de aviación quiebran y la enfermedad llega a todas partes. No solamente a los sectores que viven en la pobreza, en la miseria, que son los más afectados. También llega a las estructuras militares de Occidente. Si esto sigue así, si esto no se soluciona, Occidente va a quedar muy debilitado ante una hipotética invasión china. No me refiero a invasión del pueblo chino, sino de la dictadura china, que sin duda puede tener decenas de millones de soldados adiestrados para atacar a Occidente. ¿Soy apocalíptico? No, no soy apocalíptico. El caso de Adolfo Hitler está todavía vivo y documentado. Si alguien puede dudar de lo que pudo haber hecho Atila o Gengis Khan o Julio César porque no quedan documentos suficientes para probarlo, sí sabemos lo que hizo Adolfo Hitler y sabemos lo que hizo la dictadura estadounidense en Vietnam, en Corea, en todas partes donde dedicó su tiempo a expandir su imperialismo esclavista. Las armas se usaron siempre, las armas biológicas y las armas actuales incluyen un arsenal biológico. Estoy leyendo acá en internet sobre la historia de los armamentos biológicos y esto está absolutamente documentado. Los nazis con el Anthrax, ¿recuerdan el Anthrax? Y antes de los nazis en la Primera Guerra Mundial. Ya sabíamos que la guerra biológica era parte, hace ya 100 años, del arsenal bélico de estas potencias militares dictatoriales. Acá no queda duda. Vamos a terminar por ahora con este diálogo que estamos teniendo, mejor dicho, esta especie de conferencia o de monotema, el monotema del COVID-19. Estamos en una situación de crisis que es perfecta, es la tormenta perfecta y que parece cada día más haber sido diseñada por una dictadura para atacar al mundo quizás, como Hitler, como en la demencia de este drogadicto bestial de Adolfo Hitler, que lanzó a millones de soldados, drogados por supuesto, los lanzó a conquistar el mundo y a destruir todo lo que se pusiera ante su paso. La dictadura china actual podría ser, la dictadura actual, repito, podría ser una reencarnación de la dictadura de Adolfo Hitler. El comportamiento de la dictadura china se asemeja mucho a la de Hitler. Tenemos que estar preparados para lo peor. Si el virus fue creado por la dictadura china, fue creado no solo por dañar y ser curado, fue creado como una fase avanzada antes de una guerra mayor, de una guerra interminable generada por un Adolfo Hitler, pero un Adolfo Hitler de una raza distinta. Esto es lo que tenemos que entender como la realidad básica. Los seres humanos, mentalmente, moralmente, se van repitiendo en la historia. Cuando uno lee historia, ya sea la historia
antigua de Occidente, o la historia medieval de Oriente, o cual fuere la historia, llega a la conclusión natural de que se repiten las psicologías. Si uno analiza a los bárbaros dictadores de la antigüedad y de la Edad Media, repito, es la misma mentalidad que tienen ahora estas bestias de Wall Street, o estas bestias de China, o de Medio Oriente, o de la región que sea. La humanidad ha avanzado en lo científico, en lo tecnológico, pero desde el punto de vista psicológico, no hay ninguna diferencia entre leer historia antigua, la historia de Grecia o de Roma, y leer la historia de Occidente actual. No hay diferencias de ninguna manera sustanciales, ni siquiera hay diferencias de detalle. Los diálogos atribuidos a los líderes políticos de la antigüedad, en Grecia, en Roma, son los mismos diálogos que utilizan ahora los líderes de Occidente. No existe diferencia ni siquiera lingüística, no existe una diferencia mínima. De ahí podemos suponer, y muy bien supuesto, que se repiten continuamente las psicologías. Y cuando llegan psicologías degeneradas al poder, me refiero en la actualidad, podemos aprender de cómo proceden estas mentes degeneradas leyendo las biografías de los líderes degenerados, depravados de la antigüedad o de la Edad Media. Tampoco hace falta ir a la Edad Media, y menos a la antigüedad, porque tenemos el caso del nazismo, de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler no es un personaje de la antigüedad, es una bestia del siglo XX. Y no dejó de utilizar ningún tipo de armamento asesino, ninguna clase de genocidio para lograr sus objetivos. En otras palabras, el caso de Adolfo Hitler, como el caso de tantos otros, similares, aunque no, digamos, tan evidentes, demuestra, creo que sin lugar a dudas, de que la psicología, vuelvo a repetir, la psicología del ser humano se va repitiendo sistemáticamente desde hace no solo siglos, sino milenios. Cuando uno lee la historia de Egipto, de ese gran imperio que fue el imperio Egipto antiguo, y va leyendo los pequeños diálogos atribuidos a los líderes de aquellos tiempos, de los faraones y las faraonas, va detectando que es el mismo nivel mental que tienen ahora los líderes de Medio Oriente y también de Occidente. Y no hay diferencias. No encuentro ninguna diferencia entre un líder, entre un ser humano, en sentido abstracto, de la antigüedad o de la Edad Media, con uno actual. Se acabaron los Adolfo Hitler, se acabaron los Calígula, se acabaron los Nerón. No, no se acabaron. Siguen igual. Muchas veces agazapados en la oscuridad del anonimato, pero siguen ahí. Y cuando llegan al poder, ya sea el poder político directo o el poder económico, como en el caso de Wall Street, resulta que suceden hechos de genocidio masivo, porque, como ya expliqué en otro video, parece que disfrutan del genocidio. Es el disfrute, el placer que siente la mente depravada al ver hechos nefandos, hechos criminales,
cometidos no solamente sobre un particular, sino sobre las masas. ¿A qué va todo esto? A que el COVID-19, este virus chino que nos arrojó, ya sea por acción o por inacción, el dictador de extrema derecha, que por ahora, por estos días, está gobernando China. Y digo por ahora porque creo que la cabeza del dictador chino de extrema derecha, que nos arrojó este virus a todo Occidente, está muy cerca de la guillotina. Creo que en la propia China debe haber terribles revueltas contra este personaje nefando, que aparte de dictador, ya sea por cálculo o por estupidez genética, arrojó a todo el mundo un virus que se convirtió en epidemia en pocos meses. El dictador chino, digo de extrema derecha, porque evidentemente China no es un país manejado por una doctrina estatista, socialista y menos comunista. Está manejado por personajes del mismo nivel intelectual, del mismo nivel moral y cultural que los de Wall Street. Este personaje, vuelvo al tema, que me había alejado un poco, divagando un poco, porque esto está hecho prácticamente en vivo. No estoy reeditando lo que hablo. Este personaje, el dictador chino, pudo haber evitado esto si cercaba sanitariamente las ciudades de origen del virus. Wuhan, una ciudad maldita, no por ser la ciudad de Wuhan, sino porque de allí surgió aparentemente el primer foco de infección del COVID-19, pudo haber sido bloqueada a fin de proteger a los mismos ciudadanos chinos y a todo el mundo. No era nada sobrenaturalmente impensable el saber que el virus iba a desarrollarse a partir de la ciudad a otras ciudades de China y que iba a ser derramado por todo Occidente si no se hacía un cerco sanitario, un cerco terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, de la clase que fuere. Si yo mismo y ustedes mismos pueden pensar en una solución de este tipo, es decir, si uno está liderando un país y recibe la noticia de que está una ciudad infectada por un virus, lo primero que hace que es un cerco alrededor de la ciudad, impedir que la infección se desarrolle. Pero el dictador chino no lo hizo. El dictador chino o se cruzó de brazos por estupidez genética o estaba diseñado ya este virus para lanzarlo sobre Occidente y producir daños irreversibles sobre las economías de Occidente, para debilitar a Occidente antes de proceder a otro tipo de acción bélica. Porque no podemos ser tan ingenuos de creer de que esto es el final de una situación anormal. Esto puede ser recién el comienzo, incluso de una guerra militar a todo nivel. El dictador chino o es un estúpido total, o es genéticamente un imbécil, o dos, dejó que esto sucediera a propósito. No podemos estar seguros de que el virus fue creado en Wuhan, de que fue creado en China. Quizá fue creado en un laboratorio de Estados Unidos, de Virginia, por ejemplo, donde aquí en Internet estoy leyendo que hay laboratorios de enfermedades infecciosas, laboratorios militares. No podemos estar seguros si el virus fue creado por chinos, por dementes chinos,
pudo haber sido creado por dementes de Estados Unidos, o dementes de Irán, o dementes de Rusia o de cualquier parte. Lo que sí sabemos es que por acción o por inacción, el dictador chino nos ha causado esta pandemia increíble y que parece que no va a tener fin ni siquiera en un par de años.